Bienvenidos al primer episodio, Ecos de Horror, el podcast donde tus peores pesadillas se vuelven realidad, lo inimaginable cobra vida y nos adentramos en los pensamientos más retorcidos de la mente humana. Transmitiendo desde las instalaciones de CCH Vallejo, desde la frecuencia 225 en la cabina B, somos sus anfitrionas, Gianna, Lourdes, y estamos aquí para llevarte a un viaje inquietante a través de los laberintos más oscuros del mundo. Detrás de un pulcro bigote y un refinado traje de satín, a veces la criminalidad se esconde y se da un buen festín. El caso que trataremos hoy será sobre Hamilton Fish, o mejor conocido como el hombre gris, un hombre que parecía ser un abuelito inocente, pero la realidad era que en él se escondían múltiples trastornos mentales y filias que lo llevaban a convertirse en uno de los homicidas de niños más despiadados del siglo XX, y su incalculable crueldad lo condujo hasta su terrible final en 1936. El nombre de ese sujeto es Hamilton Howard Fish, mejor conocido como Albert Fish. Nació el 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., Estados Unidos. Albert tuvo una infancia muy difícil, ya que su papá falleció cuando él tenía 5 años. Debido al dolor de perder a su esposo, Helen Fish, madre de Albert, tomó la drástica decisión de dejarlo en un orfanato, en donde sufrió diferentes tipos de abusos. Se burlaban de él y lo maltrataban. Esto dio paso a que Albert empezara a disfrutar del dolor, convirtiéndose en uno de sus pasatiempos favoritos el autolesionarse, o que sus compañeros lo golpearan. En 1879, su mamá lo sacó del orfanato para dar una mejor vida, pero lo que su mamá no sabía era que algo había cambiado dentro de él. En su adolescencia empezó a practicar la coprofagia. En 1890 se mudó a la ciudad de New York, donde se empezó a prostituir por un corto periodo de tiempo, pero esto se acabó ya que tuvo que regresar con su madre debido a que tuvieron problemas económicos. Preocupada por el futuro de su hijo, su mamá le arregló un matrimonio para que se casara con una mujer 9 años más joven que él. A pesar de eso, tuvo 6 hijos con ella. Al principio se pensó que había cambiado. Era buen esposo, un padre amoroso y se había dedicado a pintar casas particulares. Pero todo esto era una fachada para cubrir sus horribles crímenes, porque durante muchos años, y sin que nadie lo supiera, Albert se aprovechó y torturó a muchos niños. La mayoría eran niños no mayores de 6 años. Así estuvo durante muchos años, hasta que en 1903 fue arrestado por desviación de fondos. Fue mandado a prisión, en donde tuvo relaciones con varios hombres. Esto fue empeorando hasta que en 1917 su esposa lo dejó por otro hombre. A partir de ahí, Albert empezó a escuchar voces que lo motivaban a realizar cosas muy horribles. Se llevaba con engaños a niños a casas abandonadas, y estando ahí se aprovechaba de ellos, los torturaba e incluso los cocinaba para después comérselos. Todo esto no parecía tener fin, hasta que en 1934 asesina a Grace Wood, y no conforme con eso, le envió una carta a su madre, donde confesaba su crimen y cómo su intención de acercarse a ellos había sido solo para poder secuestrar a su hija. Esta carta logró dar pistas sobre su paradero, y así, el 13 de diciembre de 1934, fue finalmente arrestado por la policía estadounidense. Debido a tan atroces actos, fue condenado a morir en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936. Pasaron más de 8 décadas desde el cumplimiento de su pena criminal, pero entre las mentes de los ciudadanos estadounidenses aún quedan despojos de indignación y terror al recordar a este asesino. Los informes de aquella época describen a Fish como problemático y con una tendencia imperiosa a padecer dolor. Se afligía cortes y golpes en el cuerpo, y también los propinaba a otros compañeros. No siendo ya suficiente, coleccionaba recortes de prensa donde se hablaba de crímenes y admiraba a los que se tildaban de caníbales. Podemos decir que se sentía identificado con el hecho de comer carne humana. Todo esto lo llevó a convertirse en el sueño de todo especialista en salud mental y la peor pesadilla de la población estadounidense. Caníbal, masoquista, pederasta, sádico y coprofílico. Este asesino serial puso muy alto los estándares de la criminalidad en la década de 1890. Esto fue muy impactante, ¿no, Lourdes? Así es, Yana. Tratar de ese tipo de casos siempre me da escalofríos. Mejor, para aligerar un poco este ambiente tan oscuro, les hablaremos un poco sobre identifica, minimiza y elimina los riesgos del uso de software y explica los daños que conlleva el hardware. Con nuestra invitada especial, experta en sistemas, la ingeniera Carla Coder.
Hola, ¿qué tal, ingeniera Carla? Para comenzar este tema tan importante hoy en día, que la tecnología es indispensable para nuestra vida, cuéntenos un poco sobre los riesgos en el uso de software. ¿Qué es la vulnerabilidad y amenaza? Hola, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a su podcast y contestado a su pregunta. Una vulnerabilidad es un fallo o debilidad de un sistema de información que pone en riesgo la seguridad de la misma. Se trata de un agujero. Puede ser producido por un error de configuración, una carencia de procedimientos o un fallo de diseño. Los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas informáticos, por ejemplo, de los sistemas operativos, para poder entrar en los mismos y realizar actividades ilegales, robar información sensible o interrumpir su funcionamiento. Ok, ahora, ¿cuál es el origen y qué tipos de malware existen? Pues verán, este tipo de programas nocivos hicieron su aparición durante la década de 1980. El origen del malware y de los virus informáticos puede que haya sido inicialmente como una broma o un juego, por parte de programadores jóvenes, inconscientes del daño que podían ocasionar. Sin embargo, desde entonces el software nocivo ha evolucionado y crecido en utilizaciones ilegales, a punto tal de que se ha hecho imperativo el uso de herramientas antivirus. Algunos tipos de malware son virus y gusano, worms, malware oculto, troyanos, backdoors, drive-by downloads y rootkits. ¿Cómo prevenir riesgos y cómo eliminar el malware? Resulta evidente que hace falta una mejor defensa. Los proveedores de seguridad ofrecen una amplia gama de soluciones anti-malware para detectar, desviar y erradicar al malware. Algunos hasta aprovechan el aprendizaje automático avanzado, un tipo de inteligencia artificial, para acelerar la detección y volverlo más preciso. Ahora, ¿cómo eliminar malware? Hay varias maneras, como por ejemplo, si usted sospecha de la presencia de malware, no entre en pánico. Existen algunos pasos básicos que puede seguir para eliminar malware de su ordenador. Evite cualquier actividad que lo pueda poner en riesgo, como las compras y la banca en línea, y desconéctese de internet. Reinicie su equipo en modo seguro para evitar que el malware se cargue de manera automática. Asegúrese de que su programa anti-malware esté actualizado y de que funcione correctamente. Ejecuta un escaneo completo anti-malware. Ejecuta herramientas especializadas para combatir malware o de recuperación de malware. Nuestro siguiente tema es sobre daños en la salud por el uso de hardware. ¿Qué lesiones provoca su uso y cómo prevenirlos? Las lesiones que ocasiona generalmente son cansancio de la vista, ojos irritados, dolores de cabeza, cuello, espalda y musculares, lesiones en manos, muñecas y brazos. Y para prevenirlas, es recomendado utilizar lentes adecuados, hacer pequeñas pausas y tener una buena postura. Y por último, ¿nos podría hablar sobre la toxicidad de los componentes y su manejo adecuado? Claro que sí. Los computadores están conformados por innumerables materiales contaminantes que afectan no tan solo al organismo, sino que también, y con mayor razón, al medio ambiente, como las mezclas de muchos materiales que son muy peligrosos, como el plomo, mercurio, cadmio y berilio, retardantes de flama. Y sobre su manejo adecuado es necesario conocer las partes del mismo, tanto internas como externas. Es vital tener unas reglas o recomendaciones a la hora de utilizarlo, ya sea en casa o en el trabajo, siendo estas herramientas y medios de trabajo para muchos actualmente. Vaya, demasiada información que desconocemos y estoy segura de que la mayoría de los que escuchan este podcast también. Es por eso que hacemos estas pequeñas cápsulas informativas. Agradecemos que se haya tomado el tiempo de haber venido a acompañarnos en este episodio. No es nada, con mucho gusto vendré otra vez. Claro, si ustedes me invitan de nuevo. Por supuesto, aquí nos veremos más adelante. Para cerrar este episodio de Ecos de Horror, recordemos que el caso Albert Fish es un recordatorio de que el mal puede habitar en las personas menos esperadas y la importancia de estar alerta ante los peligros que acechan. Pues bueno, este episodio acaba aquí. Esperamos les haya gustado el primer episodio de Ecos de Horror.